Bueno, estimados amigos invisibles, como ya en otras ocasiones nos ha dicho Enrique Antillano, por aquí les habla Salvatore Bernardo, y hoy el gusto nuestro es compartir un artículo que nos llega desde The Economist, que es precisamente el que tienen allí en pantalla, y que el artículo tiene como título ¿Cómo explicar el rompecabezas de la economía mundial? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Mona Lisa con el rompecabezas de la economía mundial? Bueno, de hecho, en el artículo se plantea el efecto Mona Lisa. ¿Y por qué el efecto Mona Lisa? Bueno, porque precisamente si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad, si sea de verla en este momento, quizás ustedes la ven de repente sonriente, de repente la ven triste, de repente no la ven, en fin, es lo que se sobreentiende que hay un efecto que en su momento Leonardo da Vinci llamaba sfumata, difusa. O sea, nunca hay una claridad. Y eso es lo que nos habla este artículo. Nos dice que la economía post-pandémica la quieren comparar pues con lo que es la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque cada vez que la miras vas a ver algo diferente. Y de hecho ya en los encuentros pasados habíamos detallado que la economía no está más bajo la condición de ser una economía de ceteris paribus, todo lo contrario. Hoy día tenemos una economía que de alguna manera el efecto mariposa, como decía también en una oportunidad Enrique, no nos permite hacer una previsión y más bien todo lo contrario. En estos momentos es cada vez más difícil hacer una previsión de lo que es los movimientos económicos que se pueden dar. ¿Y por qué? Bueno, la explicación es que la economía siempre ha sido dinámica, pero en este momento el dinamismo o el hiperdinamismo la está haciendo simple y llanamente cada vez más volátil. Y no digamos nada con todos estos eventos que están ocurriendo en la vieja Europa en relación a lo que es la guerra que se ha planteado en relación a todo lo que ha sido pues esa agitación bancaria que ha provocado, porque indudablemente que Rusia no se esperaba que el sistema financiero internacional la penalizara con todo lo que ha sido, pues, o sea, el SWIFT, el famoso SWIFT, que seguramente Enrique nos va a poder explicar de eso un poquito más adelante y con más detalles, porque es allí donde se ha planteado verdaderamente la problemática financiera en en la Rusia de hoy. Los cambios estructurales profundos que se pueden encontrar en relación a todo lo que está ocurriendo con este efecto Mona Lisa, el primero indudablemente relacionado con todo lo que fue el COVID-19, prácticamente 2 años de paralización de la economía. Cuando termina el COVID, pues prácticamente empieza en el mundo a cambiar de un extremo a otro. Mientras parecía que se iba a acabar la economía, cambia a un crecimiento más bien vertiginoso, porque, bueno, venían acumulándose toda una serie de factores que hacían que la economía tuviese que despegar a como diera lugar. Pero se encontró también con otro gran problema, que es el tamaño de las muestras. La pandemia no ha hecho otra cosa sino que cambiar también esa situación, en donde lo que antes podía ser una muestra válida, hoy día ya ni eso es muy viable, dado la serie de factores que están interviniendo para que eso ocurra. Y esos factores están muy relacionados, y de ahí más adelante Enrique nos va a hablar de esta situación en la cual han entrado los bancos en Estados Unidos. Sin embargo, quería, pues, o sea, dejar de manifiesto un último punto que deja entrever y muy claramente el artículo, que es la confusión que hay entre lo que llaman datos duros y datos blandos.
en donde los datos duros, bueno, que son los generados, pues, a través de tecnología, a través de proyecciones, a través de forecasting, que se establecen con programas predeterminados, pero eso, pues, entonces no logran coincidir con datos cualitativos y allí, pues, entonces, aún más nos encontramos con que este efecto de esfumata, de lo que es esta difuminación de todo lo que significa la economía, nos va a durar un buen tiempo. Y aquí lo dejo con Enrique para que nos hable él de todo lo que ha sido, pues, o sea, la situación bancaria en los Estados Unidos en las fechas recientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Economía y Punto. Bueno, me corresponde a mí dar hablar un poquito más de lo que es la conclusión de lo que ha denominado la gente de The Economist el efecto Mona Lisa. Y es muy sencillo, lo queremos poner de una manera sencilla y se entienda. Y el caso más digamos, de mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de una lógica que pareciese ser que esa lógica no ha permitido que la gente entienda el por qué aplicando tasa de interés se logre detener la inflación. Bueno, como demostramos la vez anterior, en nuestro video anterior, la economía se ha transformado como ciencia, de ser una ciencia explicativa eminentemente estática, a una economía eminentemente, y valga la redundancia, una economía totalmente, digamos, flexible, una manera de responder ante los hechos de los agentes económicos de una manera dinámica. Y voy a leer algo interesante dentro de lo que se dice en función del efecto Mona Lisa. Y dice, los inversores y estadísticos comprenderán mejor la economía mundial durante los periodos de volatilidad e inflación. Volatilidad e inflación. Volatilidad es dinamismo. A medida que los efectos de la pandemia se desvanezcan, o sea, desaparezcan, también lo harán las distorsiones de los ajustes estacionales. Los economistas ya han avanzado en la incorporación de datos alternativos en los pronósticos, ayudando a superar el problema de la disminución de las respuestas. Pero esto es poco consuelo para los gobiernos y las empresas que necesitan tomar decisiones en este momento, o para las personas que simplemente intentan mantenerse al día con las noticias. No se sorprenda si la economía global sigue siendo difusa por un tiempo todavía. Esa es la gran conclusión que hacemos hoy. Y vamos a decir por qué rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? Cuando estábamos en plena infección del mundo del COVID, pues entonces las economías domésticas tuvieron que trabajar con los inventarios existentes porque separaron las economías y no había importaciones de materias primas. Consecuencialmente, la tasa de interés baja casi a trabajar con tasas negativas. Entonces, el sistema SWAP, que es el sistema de transferencia de fondos interbancario, se vio afectada por unas transferencias con una tasa de interés casi negativa. Y uno de los grandes impulsadores de trabajar con una tasa de interés negativa es el propio Federal Reserve en los Estados Unidos. Estados Unidos es la primera economía del mundo y tiene un efecto multiplicador de cada vez que se toma una decisión, cómo va a afectar al resto del mundo. Porque muchas economías no es que sigan lo que hace la economía americana, sino que están articuladas a la economía norteamericana. Consecuencialmente, cuando se va venciendo el problema, digamos,
que se va venciendo el problema del COVID, empieza una guerra entre Rusia y Rusia invade Ucrania y de ahí se desata todo un problema, digamos, de precios de combustible, porque el gran abastecedor de Europa en toda esa corriente pasa por Ucrania. ¿Qué decimos con esto? Empieza de una manera acelerada la tasa de interés a subir y pone los activos a hacer de una manera totalmente incongruente y provoca en el sistema SWIFT de transferencia interbancaria a que los bancos sean insolventes. ¿Por qué? Porque les sale más costoso los préstamos a los bancos cuando se aumenta la tasa de interés y con una velocidad tremenda. Si el primer contribuyente a que aumente la inflación es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque aumenta considerablemente los compromisos que se van adquiriendo día a día y la economía no estaba preparada para eso. Si fue un efecto, digamos, ni está preparada para eso. La economía en este momento está ¿y por qué reacciona? Dicen, ay, está bajando la inflación a corto plazo. Tenemos que recordar que la ley fundamental de la demanda, para que se disminuya la inflación, necesariamente tiene que aumentar la oferta. Y la oferta no aumenta en el corto plazo. ¿Por qué? Por la curva de aprendizaje. La oferta es una línea asintótica de este cuadro que está aquí a este cuadro que está aquí y viene con una línea de aprendizaje que es asintótica a la oferta. ¿Cómo se mueva esa curva de aprendizaje? ¿En qué consiste? En las nuevas tecnologías, la tecnología moderna que se está dando. Bueno, mire, les puedo decir que los volúmenes de personas que se han ido despidiendo ha sido verdaderamente difícil de manejar. Por eso la gran conclusión, y yo creo que tenemos bastante elemento un próximo video de quedar en detalle el efecto multiplicador que genera el crédito. Ese efecto multiplicador que va haciendo dinero constantemente, se trata a través del aumento de las tasas de interés de que salga más caro, jugando a los conceptos que están hablando ahora todo el mundo de lo que es recesión. Ahora cada el mundo tiene un concepto de lo que es recesión. Es recesión económica. Y eso lo sabemos y lo manejamos cuando estamos hablando del círculo del circuito económico. Y cuando estamos hablando del circuito económico, no vamos a entrar en ese problema, sino estamos siendo consistentes con nuestra conclusión. No se sorprenda. Si la economía global, estamos hablando de la economía global, ¿y de qué depende la economía global? De cómo funcionan las economías domésticas de los países que están articulados en la economía global, en esa dinámica económica. Sigue siendo difusa por un tiempo todavía. Así es. Bueno, muy bien. Oye, gracias, Enrique, por esa tremenda explicación a nivel de, digamos, de conceptos que evidentemente no son fáciles de transmitir a través de esta pantalla chica. Pero bueno, esperemos haberlo logrado. Agradecemos muchísimo sus comentarios, agradecemos todo lo que nos puedan decir para mejorar. Y como siempre, pues suscríbanse al canal, denle a la campanita, hagan todo lo necesario para que podamos seguir llegando a sus casas, a sus oficinas, en sus celulares y donde los podamos encontrar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Enrique. Será hasta la próxima. Igualmente, compadre, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Economía y punto. Economía y punto.